Revelado el escalofriante secreto del sitio de Suyang 757 y la maldita estrategia de canibalismo. Alejandro vibraba de miedo, mientras pedaleaba por las calles desiertas de un barrio donde la oscuridad se arrastraba como un susurro mortal. Rumores de desapariciones lo seguían, aferrándose a su mente como sombras que se desvanecen al amanecer. Cada noche, su corazón latía con fuerza en su pecho, un tambor angustiante que retumbaba en su cabeza con historias escalofriantes sobre un culto caníbal. El lugar que una vez fue conocido por el bullicio de los vecinos y risas, ahora era un laberinto de silencio y terror. Las farolas parpadeaban débilmente, como si temieran iluminar lo que acechaba en la oscuridad. Todo se volvió más aterrador cuando Laura, su esposa, empezó a recibir mensajes anónimos. «Sé lo que ocultan», decía uno de ellos, haciendo que la piel de Alejandro se erizara al recordar cada detalle de las largas noches de su trabajo. Temía que cada uno de esos mensajes pudiera ser el último aviso, pero la intriga lo empujaba. Cada desaparición de un vecino sembraba la semilla del temor en su hogar. Había una sensación ominosa en el aire, un eco que resonaba como una risa macabra de aquellos que habían desaparecido. Mientras solicitaba más información sobre lo que estaba pasando, Alejandro descubrió una red de complicidad entre los mismos policías que debían proteger a la comunidad. Conocía su reputación, eran cómplices, disuadiendo a los vecinos de hablar, aterrorizados por las represalias. La verdad se tejía como un oscuro laberinto, donde las luces de la esperanza se apagaban. En medio de su angustia, se encontró con Don Héctor, su vecino anciano tranquilo. «Mijo, yo te puedo ayudar», le dijo con esa voz suave, que siempre había infundido confianza. Pero a medida que Alejandro se adentraba más en la investigación, las palabras de Don Héctor se sentían como una trampa. Su mirada ya no era dulcemente bondadosa. Había una sombra inquietante que acechaba detrás de cada sonrisa. Las calles, antes familiares, se transformaron en un escenario de horror. La luna brillaba con intensidad, pero las sombras parecían bailar entre los lotes baldíos. Esa noche, el aire era pesado, como si presagiara algo terrible. La brisa soplaba fría, y el hedor de la muerte se aferraba a su garganta. Un callejón trasero lo llamó como un canto siniestro. Con cada paso, el terror se enredaba en su pecho, sus manos temblando como si pudieran sentir el horror que lo rodeaba. Cuando llegó a un antiguo edificio marcado por el tiempo y el olvido, el miedo le hizo detenerse. Miró hacia atrás, sintiendo que lo seguían. Sin embargo, la curiosidad y la desesperación por proteger a su familia lo impulsaron hacia adelante. Lo que encontró en el interior fue peor de lo que jamás había imaginado. Un altar de sacrificio improvisado, rodeado de figuras sombrías, ojos ávidos que lo observaban, preparados para devorar no solo su carne, sino su alma. Justo en ese instante, un grito desgarrador llenó el aire. Era Laura, y su corazón se detuvo. La angustia lo atravesó como un puñal. Ese mismo mensaje que la amenazaba resonaba en su mente. En ese momento, una figura emergió de las sombras. «Siempre te estuve observando, Alejandro», dijo Don Héctor, sonriendo con una dulzura macabra. El terror lo invadió. Su mundo se desmoronaba, y ahora todo estaba en juego. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Alejandro temblaba. La traición parecía flotar en el aire, y su mente corría a 1000 por hora. De repente, en aquella atmósfera de horror, se dio cuenta de que no solo había que luchar contra un culto, había que enfrentarse a la traición misma que provenía de alguien que creía ser un aliado. Con el alma contra la soga, se preparó para un enfrentamiento que podría decidir el destino de su familia. ¿Podría salvar a Laura o se convertiría en el próximo sacrificio? La oscuridad lo rodeaba y el tiempo se estaba acabando. Las sombras se alzaron y se acercaron a Alejandro, ojos hambrientos brillando en medio de la oscuridad. La sonrisa de Don Héctor
se transformó en una mueca escalofriante. «No tienes idea de lo que has interrumpido», susurró, su voz vibrando con un terrorífico deleite. El aire se llenó de un murmullo inquietante, como si las sombras mismas conspiraran contra él. Alejandro retrocedió, pero su espalda chocó contra una pared fría, haciendo que la desesperación subiera como un fuego abrasador. Laura gritó, su voz rasgada por la angustia. El eco de su grito rebotó en los rincones sombríos del edificio. Aún, sin recibir respuesta, el miedo lo empujó hacia adelante. ¿Dónde estaba su esposa? Las figuras alrededor de él, vestidas con harapos, comenzaron a acercarse lentamente, como si estuvieran disfrutando del momento, observando a su presa temerosa. Con cada paso que daban, un escalofrío recorrió su columna vertebral. Alejandro sabía que debía actuar con rapidez, y mientras buscaba una salida, una imagen ardió en su mente. El altar, el sacrificio. Esa no era solo una reunión, era una celebración macabra, de un ritual que jamás debería haber presenciado. La vida de Laura colgaba de un hilo, y él debía tomar la decisión correcta antes de que fuera demasiado tarde. Don Héctor se acercó, sus manos extendidas y abiertas, como si ofreciera amistad, pero Alejandro sentía el hedor de la traición. Todo esto es para nuestro bienestar, Alejandro. Únete a nosotros, y verás la verdadera paz. O solo di el nombre de ella, y lo lamentarás, dijo, su mirada oscura penetrando en su alma. Exclamó Alejandro, sintiendo como su valentía chorreaba por cada poro. Se apresuró hacia un lado, buscando una objeción, cualquier indicio de luz entre las tinieblas que lo rodeaban. Su corazón palpitaba furioso, martilleando en su pecho. Mientras sus pensamientos se agolpaban, tenía que encontrar a Laura. Tenía que salvarla. Moviéndose entre sombras, sintió un cambio en el aire. La atmósfera se volvió pesada, un malestar palpable como si la propia oscuridad estuviera viva. Las figuras a su alrededor empezaron a murmurar en un lenguaje que resonaba con tremenda ansiedad. La cena se servirá pronto, murmuraron, riendo con un retintín que punzaba su mente. Alejandro comprendió que estaban esperando a que se rindiera, que su odio hacia ellos se tornara en desesperación. Sin pensar, corrió hacia el centro de aquel horror, donde el altar desgastado y manchado de sangre parecía llamarlo. Las sombras se retorcían, pero él solo podía pensar en Laura. ¿Dónde está ella?, gritó, su voz resonando en el vacío. En ese momento, el tiempo se congeló. La risa cesó abruptamente, y las figuras se desvanecieron como si de la niebla se tratara. ¿Tú quieres saber? Una voz femenina surgió de entre las sombras, dejándole helado. La respuesta está en tu corazón. Nunca creíste que podrías perderla, ¿verdad? Era Laura. Su voz quebrada, pero familiar. La figura que se interpuso entre ellos lo heló, y a su vez, lo llenó de esperanza. Estaba allí. Pero su ser estaba desdibujado, sus ojos perdidos en una profundidad que nunca había visto antes. «¡Laura! No», clamó, estirando su mano hacia ella, pero se detuvo en seco al ver lo que la rodeaba. Aku. Ello no eran solo sombras, eran los espíritus de los que habían sido sacrificados, esperando su turno, en la oscuridad. El frío llenó su ser, mientras la voz de Laura le revelaba algo aterrador. Ellos me han prometido la salvación. Has llegado demasiado tarde. La desesperación lo inundó. Alejandro sabía que el tiempo se acababa. No podía perderla. Con su corazón en la mano, y la fe como guía, se preparó para lo impensable. Desataría todo su coraje para enfrentar lo que debía hacerse. De repente, la figura de don Héctor surgió, dispuesto a reclamar a su presa. Esta vez no escaparás, Alejandro, dijo con voz grave. Alejandro sintió que su mundo se desmoronaba nuevamente, pero en medio de la oscuridad, una chispa de determinación nació. No permitiré que te lleves a Laura. Este final cambiará, gritó, enfrentándose a su destino. La batalla por salvar su alma, y la de su esposa, había comenzado. Pero mientras se lanzaba hacia adelante, una risa macabra resonó alrededor de ellos. ¿Crees que puedes salvarla? Lo que realmente quiere es ser parte de nosotros. Y entre las sombras, el eco de la risa se alzó, anticipando el desenlace de una noche, donde el horror se volvería
ineludible. ¿Podría Alejandro romper las cadenas de la oscuridad, o estaba condenando a Laura y a sí mismo a un destino aún más oscuro? La clave del misterio estaba por desvelarse mientras la oscuridad sonreía. La risa reverberó en el aire, una melodía escalofriante que parecía rodear a Alejandro, atrapándolo en un torbellino de terror y desesperación. Las sombras empezaron a moverse con más rapidez, como si estuvieran coordinadas en su danza macabra. Mientras los ojos hambrientos de las figuras se fijaban en él, Alejandro sintió que su corazón se detenía. «Laura, ven conmigo», gritó, desesperado, pero su voz apenas era un susurro entre la tumultuosa risa de los espectros. Él sabía que debía actuar rápido. Cada segundo que pasaba, la conexión con su esposa se tornaba más tenue. Don Héctor dio un paso al frente, iluminado por una luz tenue que parecía emanar desde el altar. Su rostro estaba marcado por una satisfacción inquietante. «No entiendes, Alejandro. Este es el comienzo. La oscuridad tiene un objetivo, y tú no eres más que un peón en este juego», dijo, sus palabras cargadas de desdén, como si lo viera meramente como un insecto a punto de ser aplastado. Alejandro respiró hondo, sintiendo una oleada de miedo y rabia. Miró a su alrededor, buscando en vano algún signo de esperanza. Las sombras continuaban acercándose, su solongar, siluetas grotescas que parecían desear su sufrimiento. Cada paso que daban resonaba como un eco de su propia mortalidad. «Si esto es un juego, entonces es hora de que yo juegue», murmuró, tomando el control de su destino. Recordó las historias que le había contado Laura sobre el ritual, sobre el poder que poseía el sacrificio. Sabía que la oscuridad puede ser manipulada, que había armas en la mente y el corazón del hombre, y que debía desatar su fuerza. «No», gritó, su voz ahora resonando con firmeza y determinación. «Voy a luchar». Con cada palabra, un impulso crecía dentro de él. Alejandro se lanzó hacia el altar, sintiendo el aire helado a su alrededor volverse menos opresivo. Aquel lugar, impregnado de dolor y muerte, también era un espacio donde él podía reclamar su poder. Extendió sus manos hacia las llamas que danzaban débilmente en las antorchas. Y entonces, una chispa de luz se encendió en su interior. Don Héctor retrocedió, los ojos desorbitados de incredulidad. «¿Qué crees que puedes hacer, tonto?». Pero la risa de los espectros se tornó menos burlona, como si sintieran el cambio en la atmósfera. Las sombras comenzaron a agitarse, la cercanía del explorador desatando una respuesta de miedo. Alejandro sintió como una energía voraz lo atravesaba, cada latido de su corazón resonando como un tambor de guerra. «Laura», gritó nuevamente, esta vez con más fuerza, como un trueno desgarrador. Sus palabras se convirtieron en conduits, uniendo su esencia con la de ella, buscando su luz en medio de las tinieblas. Al pronunciar su nombre, un chillido agudo atravesó el espacio. Las sombras se detuvieron por un breve instante, perturbadas, incapaces de avanzar. Alejandro vio en aquel parpadeo de tiempo una oportunidad. «Te traigo amor, te traigo esperanza, y con ello saldrás de esta oscuridad», declaró, la voz firme y clara. Pero, ¿sería suficiente? Las figuras titubearon, como si el poder de su voluntad empezara a romper las cadenas que los mantenían prisioneros ante don Héctor. Sin embargo, una sombra más prominente emergió entre ellos. Era Laura, su forma etérea fascinante, pero con un matiz de sombra que no podía ignorar. Alejandro, su voz vibró en el aire, cargada de dolor y súplica. «No sabes lo que están ofreciendo». El rostro de Laura parecía desgarrado por la desesperación, y Alejandro sintió el apretón en su pecho. «¿Qué están ofreciendo, amor? ¿Qué significa esto?», preguntó, sintiendo el pánico elevarse en su garganta. Las sombras comenzaron a reconstituidas, como si se prepararan para lanzar el último ataque. Don Héctor se rió de manera siniestra, desbordando hostilidad. «Ellos saben lo que hay en juego. Tu respuesta ha de ser rápida, Alejandro. ¿Elegirás aferrarte a una ilusión o aceptar lo que realmente es?» La pregunta colgaba en el aire, pesada como una piedra. Alejandro sabía que el tiempo se le escapaba. Quedaba un dilema moral. La oscuridad parecía esperar su decisión, mientras él miraba a Laura, la luz de su vida, cada vez más lejos de su alcance. Y en ese momento de agonía,
comprendió que el sacrificio no solo era de vidas, sino de la misma esencia de su ser. Con cada latido, la tensión creció. Alejandro debía decidir, al luchar por la salvación de su amor, o rendirse a una oscuridad que acechaba con ansias de consumirlos a ambos. La elección final se presentaba con un escalofrío en el aire, un cruce de destinos. Pero el eco de aquella risa, que había comenzado en un susurro, ahora resonaba en una cacofonía que prometía una conclusión devastadora. ¿Podría Alejandro resistir la tentación de aquella oscuridad? La atmósfera se tornó densa. Un inquietante silencio se apoderó del lugar. Alejandro podía sentir el frío calar los huesos, desgarrando su voluntad, mientras sus ojos se mantenían fijos en Laura Nella. La mujer que había amado infinitamente era ahora parte de esa sombra abominable que acechaba su razón. No. No puedo dejar que esto me consuma, gritó, forcejeando con el abrumador deseo de sucumbir a la desesperación. El eco de sus palabras se mezcló con el susurro de los espectros, quienes comenzaban a acercarse una vez más, como predadores, oliendo el miedo en su víctima. Don Héctor se acercó. Su sonrisa amplia y siniestra parecía reverberar en la penumbra. Tienes que entender, Alejandro. La oscuridad ofrece poder. Un poder que tú no comprendes. Únete a nosotros, y aprenderás a ser realmente libre. Pero el precio de esa libertad estaba escrito en los ojos de Laura, llenos de sufrimiento y una tristeza que perforaba su alma. No, Alejandro, suplicó ella, su figura empezando a quebrarse con la presión. No escuche sus mentiras. Hay un camino diferente. De pronto, Alejandro sintió que el nervio se desbordaba dentro de él. «¡Cállate!», gritó a don Héctor, con la furia fluyendo por sus venas. «No te atrevas a hablarle así». Mientras luchaba con la confusión, las sombras retrocedieron un momento. Los espectros titubearon, sintiendo el poder creciente de Alejandro, que brotaba como un fuego lento pero voraz. Ensu, Interior. El amor por Laura chisporroteaba como la llama de una antorcha, empujando su esencia más allá del miedo. «Si eres un peón, entonces seré un peón que se levanta», murmuró, mientras el aire a su alrededor se erosionaba, liberando su luz interior. Extendió sus brazos en un intento de conectar con el poder de lo que alguna vez había sido su vida. Amor, esperanza y la promesa de un futuro. «Laura, confía en mí», le dijo, mientras sus ojos se llenaban de determinación. Pero entonces, un grito desgarrador emergió de lo profundo de los espectros, una voz que resonaba con eco antagónico. «No, esa luz no te salvará. La oscuridad siempre cobrará su precio». Las sombras comenzaron a moverse de nuevo, más nerviosas y más agresivas, volviendo a rodearlo. Don Héctor levitó, el aire frío a su alrededor, conviviendo con el fuego que había despertado en Elán. «Es tu decisión, Alejandro, no hay escapatoria. Las almas deben ser reclamadas». Alejandra. La voz de Laura ahora era un eco apagado, como si estuviera siendo devorada por aquel oscuro mundo. El tiempo se dilató mientras el corazón de Alejandro latía con una intensidad explosiva. De súbito, un rayo de luz surgió entre las sombras, iluminando el altar como si un dios hubiera decidido intervenir. En ese instante, la cercanía de la luz rompió el hechizo de los espectros. Ya no eran tan imponentes, parecía que tenían miedo. Con un rugido de rabia y valentía, Alejandro drenó toda su esencia en un grito. «No más, te desafío, don Héctor». La declaración fue como un trueno, reverberando en el aire, cargado de tensión. Las sombras titubearon, y el anciano, por primera vez, mostró un atisbo de duda. «¿Qué crees que puedes hacer por ti mismo? La oscuridad es eterna». La luz brillaba aún más, inundando el espacio. Sin embargo, mientras la conexión entre Alejandro y Laura se solidificaba, un destello de peligro surgió tras ellos. Las sombras comenzaron a retorcerse, siendo arrastradas por el caos. La risa volvió a sonar, pero era diferente, como si se prepararan para un cambio de juego. «Alejandro, hacia mí», gritó Laura, extendiendo su mano, pero algo oscuro apareció detrás de ella. Una figura difusa con ojos ávidos. Un grito salió de su ser, y el terror se erizó en la piel de Alejandro. Más allá de las sombras, algo más antiguo, más poderoso, comenzaba a romper las cadenas de su prisión. Algo que don Héctor había mantenido en secreto
y que estaba a punto de arrastrar a todos hacia un abismo sin retorno. Todo está en juego, susurró el anciano, y tú no puedes escapar. El mundo a su alrededor pareció encogerse, dejando solo espacio para la inevitable confrontación. ¿Podría Alejandro enfrentarse a lo desconocido y salvar a Laura de un destino peor que la muerte? La oscuridad comenzaba a cerrarse, y él sintió que su vida pendía de un hilo. El último ataque se cernía sobre él, como un abismo que amenazaba con tragárselo todo. La decisión final estaba al borde. El sacrificio pendía en el aire. Puro énfasis. Una revelación terrible emergió en su mente, encerrando un nuevo horror, que si la verdadera oscuridad no era externa, sino que habitaba en él, la batalla había comenzado. Pero, ¿quién sería el verdadero vencedor cuando la línea entre el bien y el mal se desdibujaba? El aire se volvió aún más enrarecido, y Alejandro sintió cómo la oscuridad comenzaba a hacer mella en su mente. Las sombras, lejos de dispersarse, danzaban a su alrededor, como serpientes, esperando el momento justo para atacar. De repente, Laura se convirtió en el centro de aquel torbellino. Su figura parecía desvanecerse y aferrarse a la última pizca de luz. «No dejes que te tomen», le susurró de nuevo, su voz un eco tembloroso. Alejandro sintió que su corazón se partía al ver la lucha en sus ojos. Quería avanzar, pero el poder de don Héctor lo mantenía anclado, como si 1000 cadenas invisibles lo ataran al suelo. De un salto, don Héctor se acercó, su sonrisa ahora distorsionada por el deseo de consumir, de arruinar. «¿Ves, Alejandro? Ella ya está perdida. Ámnete a mí, y la salvaré». Alejandro gritó, pero su voz se vio opacada por el ruido creciente de los espectros, un coro que ascendía en un crescendo desgarrador. De repente, en el centro de la oscuridad, una luz pulsó, iluminando brevemente la escena. Un instante fugaz, donde las sombras se dispersaron, revelando el altar, cubierto de antiguos símbolos de invocación que se retorcían como seres vivos. La revelación fue aterradora. Don Héctor no solo había estado manipulando a los espíritus, él era el catalizador, el nexo entre el mundo de los vivos y los muertos. La imagen de Laura se distorsionó, como si la luz que le quedaba se estuviera escurriendo de su ser. Alejandro sintió una punzada en el pecho. «Ah, no», repitió, cada repetición como un martillo golpeando su valía. Tenía que actuar. No podía permitir que la oscuridad arrastrara a Laura hacia su fin, mientras el anciano seguía hablando. Las palabras de Alejandro resonaron en su mente. La verdadera oscuridad no es externa. Las sombras empezaron a apoderarse de su raciocinio, y con cada duda que surgía, las imágenes de su corazón se volvían más borrosas. Entonces, recordó todas las veces en que había dejado que la desesperación lo dominara. «Aléjate de ella», aulló, y en ese momento, el terror se transformó en algo más aún. Certeza palpable. Un grito primal surgió de su interior y exclamó: «No estoy solo». La luz se intensificó, y sus manos se elevaron, formando un arco radiante entre él y Laura. Conexión entre ambos destelló, y por un instante, el tiempo se detuvo. Las sombras rehusaron desistir. En aquel remolino ofuscante de confusión y miedo, algo oscuro rompió la superficie del ritual. Una figura afilada emergió, ocupando el espacio entre él y Laura. Tenía forma humana, pero sus rasgos eran grotescos. Un ser al que la luz nunca había tocado. Con una voz que chirriaba como hierro a elevadas temperaturas, el espectro abrió la boca. «Yo soy lo que tú temes, Alejandro. Soy el eco de tus miedos, el reflejo de tu traición. Te he estado esperando». El rostro de Laura se tornó gris, una sombra del terror dejándose llevar por la desesperanza. La incertidumbre apretó el alma de Alejandro, mientras luchaba entre la luz que lo envolvía y esa presencia oscura que anhelaba devorarlo todo. Todo lo que había anhelado parecía correr hacia el abismo, mientras las sombras comenzaban a arrastrarse hacia Laura, consumiéndola poco a poco. «Tengo que protegerla», clamó, sintiendo que su propia existencia se desvanecía si no luchaba. Todo el peso de su pasado, sus miedos, todos los errores que había cometido, comenzaron a fusionarse en su pecho, formando un pozo de agonía. Las sombras se acercaban, y entonces, en un último destello de lucidez, Alejandro
recordó una historia que su madre le contaba, una leyenda de sacrificio por amor verdadero. Se dio cuenta de que lo que debía hacer iba más allá de su propia supervivencia. Por Laura, por todos los momentos hermosos. Ti enfrentari. No importa el costo. Con un grito que nació del fondo de su ser, invocó el poder de su amor, dispuesto a luchar a pesar de las consecuencias. Tú no eres mi oscuridad, eres solo un eco, sin poder. Y mientras sus palabras rompían el silencio, el mundo a su alrededor comenzó a temblar. La luz se expandió en un fulgor deslumbrante, empujando las sombras hacia un rincón. Pero alguien más estaba buscando salir del abismo. El viento aulló, llevándose consigo la risa burlona y el murmullo del anciano. En un giro inesperado, don Héctor fue empujado al margen de la oscuridad que se retorcía, revelando una parte de sí que Alejandro no había esperado. Una confusión surgió dentro de él. ¿Podría ser que la verdadera batalla no solo fuera contra la oscuridad, sino también contra el propio don Héctor? Lo que no sabes, hijo mío, es que estoy ligado a este altar. Soy parte de él. Y si caes, caerás conmigo. Todo se desvanecía. Pero el miedo era ahora un motivador. Alejandro alzó la vista, viendo las figuras de otros prisioneros, deseando salir de la sombra. La lucha apenas comenzaba, y el camino hacia la verdad no estaba claro. La pregunta seguía resonando en su mente. ¿Podría realmente salvar a Laura sin sacrificar todo lo que era? Mientras el eco de aquella revelación reverberaba en el aire, Alejandro sintió el peso de su elección al salvar a Laura. Requeriría enfrentarse no solo a don Héctor, sino a los demonios que habitaban dentro de él. Y justo cuando el altar comenzó a vibrar como si respondiera a sus pensamientos, una figura conocida apareció en el fondo. La oscuridad no era el único enemigo. A medida que el tiempo se crispaba, nuevos secretos estaban a punto de ser desvelados. El altar temblaba bajo los pies de Alejandro, como si cada piedra estuviera viva, emitiendo un eco de angustia y desesperación. Las sombras se retorcían, y en su danza macabra, las figuras de los prisioneros se hacían más visibles, sus rostros pálidos y demacrados. Un mar de ojos vacíos miraba a Alejandro, suplicando, clamando por liberación. Era una visión desgarradora. Los debo ayudar, pensó, pero el miedo aplastante le formaba un nudo en el estómago. ¿Cómo podía salvar a Laura y a esos desdichados, sin perderse también a sí mismo? La voz de don Héctor resonaba en su mente, como un susurro, que amenazaba con romper su voluntad. Recuerda, Alejandro, ellos son solo ecos de su propio miedo. Te manipularán como Lou Hagó. Yo, dijo el anciano con una sonrisa torcida, avanzando en sus intenciones. ¿Y si te digo que tu lucha contra mí solo puede terminar mal? ¿Qué si te muestro que pertenecer a esta sombra es un destino inevitable? Las palabras se hundieron en el corazón de Alejandro. El tiempo se estiraba, y la angustia empezaba a asfixiarlo. Justo cuando parecía que la desesperanza iba a apoderarse de él, recordó el brillo de Laura, el amor que sentía. Tomando aire, permitió que aquella luz interior lo guiara. No cederé a tu manipulación, don Héctor. La luz prevalecerá, gritó, sintiendo el poder del amor fluir como una corriente eléctrica en sus venas. Enfocó su mirada en Laura, que seguía atrapada en aquellas tinieblas. La conexión entre ellos lo llenó de determinación. Debía tener fe en los otros prisioneros, en aquel reflejo de la humanidad que aún sobrevivía dentro. Las sombras comenzaron a retirarse un instante. Los prisioneros, reviviendo el eco de su valentía, alzaron la voz en un coro de gritos de desesperación, pero también de esperanza. Alejandro comprendió que su poder era compartido. Las figuras comenzaron a formar una cadena, uniendo sus manos entrelazadas, mientras el vínculo de amor y fuerza se expandía entre ellos. Estamos juntos en esto, afirmó Alejandro, enviando su mensaje a los que aún luchaban por salir del abismo. Las sombras, manifestaciones de su ansiedad, comenzaron a retroceder, como si el poder de la unidad les tuviera miedo. Pero don Héctor, al verse amenazado, estalló en rabia. Con un grito desgarrador, canalizó toda la oscuridad que lo rodeaba hacia un solo punto, formando un torbellino violento que azotó a todos. No, esto no acabará así. Su figura se volvió etérea y oscura, una sombra grotesca que parecía disolverse y acobijar oscuridad a su alrededor. La realidad misma
se alteró. Alejandro sintió que el suelo temblaba más intensamente. Era un terremoto de miedo que invadía cada rincón. La atmósfera era densa, como un puño apretado alrededor de su corazón. No podemos rendirnos, gritó, aferrándose a la luz que aún resplandecía en su interior. Mientras el torbellino de sombras giraba y cargaba contra ellos, un nuevo sonido se alzó por encima del estruendo, un eco familiar. Una risa desgarradora y burlona que venía de don Héctor. ¿Acaso realmente piensas que la luz puede vencerme? Soy el rey de lo que se muerde y devora. Las palabras del anciano atravesaron la mente de Alejandro como puñales. La oscuridad envolvía su corazón al confrontar esa verdad escalofriante. ¿Había algo en el pasado de don Héctor que lo conectaba con ellos? ¿Era posible que los prisioneros fueran más que simples almas perdidas? En ese momento, Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Una sombra más oscura que las demás surgió detrás de don Héctor. Un ser retorcido, con ojos que ardían en llamas de odio y hambre, se alzó y se precipitó hacia él. Era una manifestación de todo su temor, una representación de las historias que su madre contaba sobre aquellos que se perdieron en el abismo del canibalismo de la desgracia. Con un grito atronador, la figura se lanzó hacia él, y en un parpadeo, Alejandro supo que el verdadero combate apenas comenzaba. El sacrificio sería mayor de lo que había imaginado, y el secreto de Sui Yang 757 estaba a punto de revelarse en toda su horrenda plenitud. ¿Qué has hecho?, preguntó Alejandro, con una mezcla de terror y determinación. La figura retorcida le respondió con un eco tembloroso. La verdad se alimenta de los miedos más profundos, Alejandro. Hoy, las sombras se despiertan, y la historia de este lugar jamás será la misma. La presión del peligro apretaba. Cada segundo contaba, y lo que venía traería un horror que marcaría sus vidas para siempre. ¿Podría Alejandro asumir la oscuridad que lo esperaba en el corazón de la leyenda? El tiempo se acababa. Las sombras se cernían sobre Alejandro como un manto opresivo. La figura retorcida avanzaba con una velocidad aterradora. Sus ojos ardían en la oscuridad de la noche. Un rugido ensordecedor resonó en su pecho, mientras el terror casi lo paralizaba. No había tiempo para pensar, solo para actuar. ¡Lora!, gritó. Su voz se perdió en el eco inquietante de las risas de don Héctor. Cada risa era un golpe a su determinación. Instantes después, la sombra se abalanzó sobre él, con garras afiladas, pero en el último momento, Alejandro se arrojó hacia un lado, sintiendo como el aire frío cortaba su piel. El aliento del monstruo le rozó los cabellos, una fragancia putrefacta que heló su sangre. Era como si las sombras mismas intentaran devorarlo. La fe nos dará fuerza, pensó mientras se levantaba del suelo, sacudiéndose el miedo como si fuera una capa de polvo. Tenía que proteger a Laura, a los prisioneros, aunque eso significara enfrentarse a la encarnación de su peor pesadilla. Con un grito profundo que resonó en los confines del altar, Alejandro levantó ambas manos. Una luz brillante surgió de su interior, brillando intensamente, como una antorcha recién encendida en la oscuridad del mundo. Las sombras retrocedieron, llenas de terror, mientras brillante se expandía. No sidas, destruye la oscuridad. Resonaban las voces de los prisioneros en su mente. Se dieron cuenta de que su propia fuerza era más que suficiente para desafiar a don Héctor y sus sombras. El torbellino de terror parecía tambalearse por un instante, y Alejandro sintió la conexión con sus compañeros crecer. Con cada paso que daban, más fuertes se volvían. Las cadenas de sus manos entrelazadas brillaban, y unos ecos de esperanza reverberaban en el aire alrededor. Sin embargo, en el fondo de su mente, una voz traicionera susurraba: ¿te crees mejor que yo? Nadie escapa de esto. ¡Cállate, monstruo!, le gritó a la sombra que se cerraba sobre Elan. Pero a medida que su luz se intensificaba, la sombra se transformaba, tomando forma de aquellos que habían sucumbido a la oscuridad. Sus rostros eran familiares, personas que había conocido. La culpa lo agarró como un puño frío. Ménteme, miente para siempre, susurraban las figuras desgastadas, como si fuesen eco de antiguas promesas rotas. ¿Por qué sobreviven los que devoran
y no los que aman. Diles, Alejandro, diles, que todo esto es inevitable. La ansiedad lo golpeó con fuerza. Si caía en su juego, todo terminaría. Tenía que encontrar a Laura, sacarla de ese horror, y romper las cadenas de ese legado. Una idea resplandeció en su mente. ¿Y si ellos también son parte de la verdad? Luchando entre sus propios recuerdos y las llamas de tristeza, Alejandro corrió hacia la figura de Laura, con la esperanza de que allí encontraría la respuesta. La sombra lo siguió, llena de furia, pero la luz lo protegía a cada paso. Él se acercaba más a ella. «Laura, escucha», gritó, estirando su mano. Sin embargo, para su horror, el suelo se desgajó bajo sus pies, y se abrió un abismo que parecía devorar la luz. Era un oscuro túnel que prometía su fin, y junto a él, la sombra, una manifestación de todo lo que había perdido, intentaba arrastrarlo a las profundidades. «No, sal del abismo», le suplicó, pero la voz de don Héctor resonaba nuevamente. «Comienza a aceptar tu destino, Alejandro. La verdad está a punto de revelarse». Las llamas del miedo chorreaban por su cuerpo. Sus manos temblaban mientras la oscuridad se acercaba más y más. Sin embargo, antes de que pudiera caer al abismo, una risa extraña filtró a través de la tormenta de terror. Era un sonido que lo paralizó de inmediato, temiendo. Una risita burlona, el eco de lo que él había traicionado. La neblina se disipó, y la verdadera naturaleza de don Héctor se reveló, un espectro que se alimentaba de los temores más profundos y las sombras de su interior. Alejandro comprendió que no podía luchar contra la oscuridad. Debía abrazarla de alguna forma. ¿Te unes a mí, Alejandro? La luz no puede ganar. La oscuridad es el verdadero hogar de estos prisioneros. Su corazón latía ferozmente. La pregunta permanecía flotando en el aire. ¿Podía rendirse a esa sombra? La respuesta era clara, pero el precio sería altísimo. La resolución lo llenó, carecía de otra opción. Era ahora o nunca. «Destruiré tus mentiras», gritó, alzando la luz una vez más, mientras el monstruo se abalanzaba nuevamente. Pero en el clímax del horror, una visión inesperada le interrumpió. «¿Serás tú el próximo huésped de esta sombra?» La pregunta serpenteó en su mente mientras se lanzaban hacia el abismo, y Alejandro supo que la verdad de Sui Yang, 757, estaba a solo un grito de distancia. ¿Lograría Alejandro resistir la tentación de unirse a la sombra y enfrentarse a lo que realmente representaba don Héctor? El horror apenas comenzaba. Alejandro sintió como la luz que lo envolvía era casi un susurro. «No, no puedo rendirme», pensó, mientras las garras de la sombra se acercaban, intentando arrastrarlo hacia el abismo negro. La risa de don Héctor se retorcía junto al eco de sus pensamientos, una burla creciente que hacía vibrar su mente. Las caras de aquellos que conocía, ahora muertas y cobradas por la venganza, flotaban a su alrededor, como espectros implorando intervención, o, peor aún, reconciliación con su destino. ¿Susurrarás su nombre también, o lo olvidarás todo al abrazar la oscuridad? Resonó la voz de don Héctor. Alejandro pudo sentir que se acercaba como un áspid, su veneno apretando cada pensamiento que intentaba formar. «¡Laura!», gritó, con todas sus fuerzas, llamándola a través de la negrura. ¿Dónde estaba ella? Su figura pálida había desaparecido entre las sombras, y su sola existencia parecía haber encendido una chispa de esperanza en su interior. El haz de luz temblaba y parpadeaba. La culpa y la desesperación lo rodeaban como un abrigo de dolor. ¿Realmente creía que podría salvar a Laura, mientras su propio miedo lo devoraba? Una caída en el abismo no solo representaría su fin, sino el de todos los que confiaban en él. Un instante de lucidez le atravesó la mente. Los prisioneros. ¿Y si este abismo era una ilusión? ¿Una trampa tecida por el mismo don Héctor? Quizás, solo quizás, habría que enfrentarse al miedo y nadar en la oscuridad, en lugar de dejarse llevar por ella. Sin dar más tiempo para arrepentimientos, Alejandro concentró su luz en la imagen de Laura. «Te encontraré, amiga, no te dejaré caer». Anse frotó las manos llenas de sudor sobre su pecho, y supo que, con cada latido, su conexión con aquellos que había perdido lo haría más fuerte. Sintió que sus pies se apegaban al suelo. Con un grito liberador, impulsó su luz hacia el abismo. Un desafío
a ese vacío. No necesito la oscuridad. Soy la luz que queda en el recuerdo de los míos. Las risas se detuvieron, como si el tiempo hubiera congelado por un instante. Las sombras se tambalearon, titubeando, temerosas del resplandor que brotaba de su ser. Pero entonces, un grito desgarrador emergió del fondo del abismo. El eco de un prisionero perdido. Era un llamado desesperado, un recordatorio que reverberó en su mente. Alejandro, no estamos solos, estamos contigo. La voz era potente, llenando el aire turbio con furia y esperanza. La negrura se retorció, confundida, mientras Alejandro avanzaba hacia adelante, donde la luz se unía en una danza luminosa que reverberaba en el alma. Estaba rompiendo más que sombras. Se estaba rompiendo a sí mismo para crear un nuevo camino. Sin embargo, más allá de las luces titilantes, una figura aún permanecía oculta, observando, manipulando cada movimiento, con una sonrisa extraña en su rostro. Don Héctor, con su presencia ominosa, se acercaba a Alejandro, desde el fondo de lo imposible. Así que, ¿decides luchar? El camino hace mucho que está trazado, Alejandro, y nada de esto será suficiente para salvar lo que está destinado a ser tuyo. La incredulidad de lo que dijo caló hondo. Cada palabra era como un cuchillo afilado, y paralizó sus pensamientos. ¿Era eso lo que quería decir? ¿Era cierto que ya estaba marcado para un destino de tinieblas? Con el terror danzando en su corazón, Alejandro sintió que el abismo podría ser una salida, un refugio o la peor de las condenas. Laura, gritó, con la esperanza de que su voz la alcanzara. Mientras la sombra de don Héctor se deslizaba aún más cerca, Alejandro tuvo que tomar una decisión fatídica. Se quedaría luchando en su propia oscuridad, o se sumergiría en lo desconocido, en busca de Laura y de la verdad que podría destruir a don Héctor para siempre. El tiempo se alargaba, la oscuridad y la luz se entrelazaban, y una decisión final lo empujaba hacia el borde. ¿Podría sobrevivir al impacto de su propio deseo de proteger a los demás? ¿O abandonaría todo por esa última conexión que lo ataba a su humanidad? Mientras el abismo abría sus fauces y la sombra sonreía, Alejandro supo que la respuesta estaba más allá de su valor y del sacrificio que estaba a punto de enfrentar. Con un susurro que penetró sus huesos, un grito se alzó. Podría encontrar a Laura en medio del terror, o se convertiría en parte de la oscuridad para siempre. Alejandro sintió cómo el abismo lo atraía con una fuerza irresistible. Sus pies, que antes se aferraban con determinación al suelo, empezaron a ceder. Miró a su alrededor, donde sombras pulsantes parecían querer arrastrarlo hacia esa oscuridad abrumadora. El grito de la voz perdida, ese eco lleno de desesperación, reverberaba en su mente, y a cada instante se sentía más atrapado. Laura volvió a gritar. El sonido desgarrador de su propia voz parecía romper con el silencio opresivo que lo rodeaba. La luz en su interior vibraba, un latido débil entre la angustia imponente. No puedo dejarte. De repente, una oleada de viento gélido sopló a su alrededor, haciéndolo estremecer. Las sombras retrocedieron, temerosas, y en ese momento de confusión, Alejandro tomó una decisión. No se rendiría, no iba a dejar que don Héctor ganara. Canalizó su energía hacia los recuerdos de sus seres queridos. Imágenes de risas y abrazos lo llenaron de valor. Pero justo cuando se preparaba para dar un paso adelante, vio algo que lo paralizó. Desde lo más profundo del abismo, un par de ojos brillantes se fijaron en él, ojos que reflejaban dolor y sufrimiento. Alejandro, suplicó una voz femenina. Era Laura. El mundo a su alrededor se distorsionó, y la luz comenzó a parpadear. «Voy a salvarte», murmuró. Sus palabras temblorosas resonaron en el vacío, mientras un nuevo terror se aferraba a su corazón. ¿Y si Laura ya no era ella misma? ¿Y si había sido consumida por la oscuridad, convirtiéndose en una de esas sombras que tanto temía? Se asomó al borde del abismo, donde la oscuridad emanaba un aliento helado. Los ecos de risas y llantos de viejos amigos resonaban en su mente, como un funesto recordatorio de lo que estaba en juego. ¿Qué precio tendría que pagar para rescatarla? ¿Qué has hecho con ella? Don Héctor, gritó, la rabia y el miedo coagulándose en su voz. La figura oscura rió suavemente. Nada. Todavía. Pero si realmente quieres perderte por ella,
tendrás que superar tus propios demonios. La oscuridad te dejará huellas que no podrás borrar. Mientras esas palabras se hundían en su mente, otro grito llegó desde la penumbra. ¡Alejandro! ¡Ayúdame! La desesperación en la voz de Laura lo atravesó como un rayo, y con un impulso casi animal, se lanzó al abismo. La caída pareció eterna, y todo se volvió negro a su alrededor. Sin embargo, no era el olvido lo que encontró. En medio de la oscuridad, vislumbró sombras danzantes, retorciéndose como serpientes. A su alrededor, rostros apagados, observaban su llegada. Sus ojos vacíos lo miraban como si esperaran algo de él. «Déjenme en paz», gritó, pero las sombras se acercaron, susurrándole secretos de horror que amenazaban con devorarlo. Ellos eran los que habían sido atrapados, quienes habían cedido a la oscuridad, y ahora parecían testigos de un sufrimiento sin final. De repente, una mano helada se posó sobre su hombro. Era Laura, haciéndose visible entre las sombras, su rostro marcado por el miedo. «Alejandro, no puedo volver atrás». La oscuridad, metida en su voz, era un eco lejano, como si hablara desde lo profundo de un sueño del que no podía despertar. «No, no te dejaré». Alejandro dio un paso adelante, extendiendo su mano, buscando alcanzarla de ella, pero cada paso que daba era más pesado que el anterior, como si cada palabra salida de su boca atrajera más sombras hacia él. Osadas risas brotaron de las tinieblas, tejidas con la voz burlona de don Héctor, que sonaba más cerca que nunca. ¿Acaso crees que puedes salvarla? La oscuridad siempre empuja, siempre reclama. Te enviaré al infierno si es necesario. El aire se volvió denso, y un frío penetrante llenó su pecho. La lucha no iba a ser sencilla. Alejandro sabía que ahora no solo se estaba enfrentando a la oscuridad para salvar a Laura, también debía salvarse a sí mismo. Con un grito de determinación, Alejandro se lanzó hacia Laura, la luz en su interior brillando intensamente, en una batalla desesperada contra lo inevitable. Mientras sus manos casi se tocaban, una sombra enorme emergió desde el abismo, dispuesta a devorar sus esperanzas. Alejandro se quedó parado, cambió su enfoque a esa criatura oscura. ¿Era su destino convertirse en una más de las sombras? ¿O podría aún encontrar la forma de librarse? Esta vez, ¿no me llevarás? Se aferró a esa idea, mientras la oscuridad lo engullía. La risa de don Héctor resonó, mientras Alejandro cerraba los ojos, preparado para enfrentar el horror que podría cambiarlo todo. ¿Rescataría a Laura antes de perder su propia alma? ¿O se convertiría en parte de las sombras eternas? El abismo no esperaría. Alejandro sintió como si el abismo lo envolviera por completo, dejando atrás cualquier atisbo de luz. La risa burlona de don Héctor reverberaba en su mente, un eco aterrador que prometía despojarlo de todo. Era una sensación abrumadora, el vacío lo llamaba, pero en el fondo, una chispa de amor seguía viva. «Laura», gritó una vez más. Y su voz resonó en la nada. Sabía que no podía rendirse. El amor que sentía por ella era un faro en medio de la oscuridad. La recordaba sonriendo, riendo, y eso le dio la fuerza que necesitaba. De repente, en medio de la penumbra, una luz parpadeó. Era tenue, pero lo suficientemente brillante como para atravesar la negrura. Era Laura. Allí estaba. Su figura se dibujaba y desaparecía entre las sombras, atrapada en una danza macabra. «Alejandro, ven». Su voz era un susurro, mezcla de desesperación y esperanza. Con el corazón palpitante, Alejandro se lanzó hacia ella, sintiendo cómo las sombras intentaban atraparlo. «¡No! ¡Nunca me quedaré aquí!», gritó, su voz resonando con una fuerza renovada. La conexión que sintió con Laura le dio valor, y cada paso lo llevaba más cerca. El aire a su alrededor se cargó de energía. La oscuridad parecía reculando ante su determinación. Finalmente, sus manos se encontraron, la calidez de su desesperada conexión iluminó el abismo. «No te soltaré», dijo Alejandro, con firmeza. «Vamos a salir de aquí juntos». La risa de don Héctor se convirtió en un grito lleno de furia, como un animal herido, y las sombras comenzaron a arremolinarse a su alrededor, intentando devorarlos. «La fe nos salvará», exclamó Alejandro. Recordó las historias sobre el poder del amor verdadero y cómo podían vencer.
La oscuridad alzó ambas manos, y en un grito de desafío, invocó la luz que había dentro de él. La energía fluyó desde su pecho hacia el exterior, volviéndose más intensa con cada latido de su corazón. La luz se expandió como una ola, empujando a las sombras hacia atrás. Alejandro sintió el poder del amor, unido a la fuerza de aquellos que habían sido sacrificados. Las voces de los prisioneros resonaron dentro de su mente, y alma, no estás solo. Mientras el brillo se extendía, las sombras comenzaron a gritar. La furia y la tristeza les llenaban la existencia. Cada figura sombría se desvanecía, y, mientras lo hacía, un eco se alzó en el aire. Era el mismo don Héctor, quien, al verse derrotado, emitió un grito desesperado. Todo lo que he hecho será en vano. Alejandro y Laura, juntos, avanzaron en medio de la tempestad de sombra. La conexión entre ellos creció, formando un vínculo indestructible que desdibujaba la línea entre lo vivo y lo perdido. Con un último esfuerzo, Alejandro gritó: «No a la oscuridad, viviremos». La luz les envolvió, una barrera contra el horror, y, cuando menos lo esperaban, el abismo se cerró tras ellos. Las sombras se disolvieron, y un silencio reconfortante llenó el aire. Estaban fuera, en el mundo real, abrazados, iluminados por una esperanza renovadora. Laura miró a Alejandro, su rostro radiante. «Lo hicimos. Amor. Lo superamos». Anne y sus labios se encontraron en un beso que desterró cualquier resto de miedo. «Nunca más estaré perdida», dijo ella con firmeza, sosteniendo su mano, sintiéndose segura por primera vez. La noche se iluminó con una luz que emanaba de su unión. Sabían que aún quedaban sombras en el mundo, pero estaban dispuestos a enfrentarlas juntos. Las heridas del pasado se desvanecían, y con cada paso hacia el futuro, el peso que llevaban en el corazón comenzaba a aligerarse. La oscuridad nunca podría volver a aferrarse a ellos, pues el amor había triunfado sobre el horror. Y así, dejando atrás el tumulto y el miedo, Alejandro y Laura caminaron hacia la luz del amanecer, sabiendo que el verdadero sacrificio no era rendirse, sino luchar por amor en medio del caos de un mundo que a menudo parece devorar la esperanza. El horror había sido enfrentado y su historia, marcada por la oscuridad, ahora era un testimonio del amor que había emergido de las sombras. Es el momento de mostrar tu apoyo. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a crecer esta comunidad. INUNDEN, la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Compartan instantáneamente este video con al menos las 5 de la mañana. Higos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más. Hagamos que esta historia resuene en todas partes.